Ya, ahora sí creo que volvimos a nuestra transmisión. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero obviamente se entiende que estamos en un periodo en que hay muchas actividades online. Así es que le disculpamos al público la tardanza por empezar este seminario. Pero ahora ya estamos con el profesor Miguel Lagos ya para comenzar el seminario. Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil y del Par Explora RM Surponiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, saludamos a todos y todas las que nos acompañan y les damos la bienvenida al último seminario del ciclo de ambiente. Estuvieron realizando cada 2 semanas desde el 30 de abril de este año. Estos seminarios fueron transmitidos en conjunto a través de los Facebook del Departamento de Ingeniería Civil y el Par Explora RM Surponiente. Mientras damos unos minutos a que nuestra audiencia se conecte a esta transmisión, aprovecho de contarles que esta serie de webinars, donde participan varios académicos y académicas del Departamento de Ingeniería Civil, es parte de la iniciativa Ciencia Ciudadana del Par Explora RM Surponiente. Esta iniciativa tiene por objetivo el acercar la ciencia a la comunidad y mostrarles que es una herramienta que puede ayudarlos a resolver problemáticas cotidianas. Durante el año 2019, el Par explora en las comunas de Calera de Tango, Estación Central, El Monte y Maipú, y junto a los vecinos de esas comunas buscaron problemáticas importantes para ellos y decidieron realizar un proyecto de investigación en recursos hídricos. Este seminario nos permite conocer sobre diferentes aspectos vinculados al agua y que serán de utilidad durante esta investigación ciudadana. En este último seminario se discutirá principalmente en base a las siguientes preguntas. ¿Se sabe cuánta agua traen de forma natural nuestros ríos una vez que se precipita? ¿Se sabe realmente cuánta agua es demandada por los distintos usuarios? ¿Existen diferencias entre los reportes de las organizaciones de usuarios de agua y el catastro público de aguas de la DGA? ¿Qué implicancias puede tener el desconocer las respuestas anteriores en la asignación de recursos hídricos? Para conversar de este tema nos acompaña hoy Miguel Lagos, quien es profesional docente en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile e investigador asociado de la MTC. Además, realiza clases en el Diplomado de Hidrogeología aplicado a la minería del Departamento de Geología. Miguel es ingeniero civil y magíster en Recursos y Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Participa en la enseñanza e investigación en temas relacionados con hidrología, percepción remota, cambio climático y estimación de caudales en cuencas sin información fluviométrica. Tiene 8 años de experiencia en la realización de estudios de hidrología y cambio climático desarrollados tanto para el sector público como privado. Ha participado con una veintena de artículos en congresos nacionales e internacionales, es autor en 3 artículos internacionales y 2 capítulos de libros relacionados con hidrología y cambio climático. En la actualidad se encuentra estudiando la dinámica de la generación de precipitaciones en Chile en el contexto de su investigación del programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Fluidodinámica de la facultad. Hola Miguel, ¿cómo estás? Te agradezco que compartas con nosotros esta tarde, para que compartas un saludo al público. Hola Carlos, gracias por la presentación. Estoy bien, estamos acá en periodo de confinamiento, tratando de aportar con un granito de arena a difundir la ciencia ciudadana a las personas sobre el tema del recurso hídrico y el uso del agua en nuestro país. Súper, muchas gracias Miguel por acompañarnos en esta tarde. Les recuerdo a todos y todas quienes nos acompañan que pueden enviar sus preguntas a través de los fanpage del Departamento de Ingeniería Civil y del Par Explora RM Surponiente. Las preguntas serán respondidas al final de esta sesión por Miguel Lagos. También hoy nos acompaña Meliton Bustinza, quien es intérprete de lenguaje de señas. Muchas gracias, Meliton, por participar hoy día con nosotros en esta presentación. Miguel, ahora podemos compartir tu presentación para iniciar con el seminario y nos vemos después al final de la sesión para responder las preguntas del público. Te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias, Carlos. Entonces, si me acompaña la pantalla, supongo que se está viendo todo bien. Como bien introdujo Carlos, hoy día les voy a hablar sobre cuánta agua traen realmente nuestros ríos, si en realidad lo sabemos, y verlo desde un punto de vista de la oferta natural, es decir, lo que si no hacemos nada como seres humanos,
trae a nuestros ríos y cuánto es lo que realmente nosotros le estamos sacando a nuestros ríos, ¿ya? Entonces, como les planteaba Carlos en la presentación al principio, las preguntas que vamos a reflexionar hoy día son tres principalmente. La primera tiene que ver con el escurrimiento natural. Cae agua de las nubes, ¿no es cierto?, de la atmósfera, pasan un montón de procesos y esta agua se transforma o no se transforma en agua que fluye por nuestros ríos. Una vez que esta agua está fluyendo por nuestros ríos, sabemos que las personas la sacamos, porque necesitamos beber agua, necesitamos hacer nuestras actividades industriales, y el tema es que quien ordena cuánta agua sacamos es la autoridad del agua, que es la Dirección General de Aguas, y tiene un catastro público de esta agua. Sin embargo, la gente ha usado agua desde hace mucho tiempo, desde hace más de un siglo, y estas organizaciones de usuarios del agua que se han ido instaurando a lo largo de los años, agrupan a gente y buscan cómo administrar el recurso de agua, sobre todo en tema de cuando hay escasez, como lo que hemos visto en los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo conversa lo que maneja la autoridad con respecto a lo que las organizaciones de usuarios de agua reportan? Y finalmente, lo que vamos a ver es qué implicancias puede tener el desconocimiento tanto del recurso natural como del recurso que ya está otorgado por la autoridad a distintas personas. Entonces, lo básico acá, y por eso tenemos esta figura que es bastante ilustrativa de los procesos que pasan dentro del agua. Por un lado tenemos que en el océano, ¿no es cierto?, tenemos un proceso de evaporación que eventualmente puede condensar y producir nubes, y estas nubes eventualmente pueden precipitar. Ya se precipitan de forma líquida, cae, ¿no es cierto?, nosotros nos mojamos, los ríos, la tierra se humedece, o también puede caer de forma sólida de nieve. Si cae de forma de nieve, eventualmente podrían formarse glaciares, puede sublimar parte de esta nieve devolviéndose a la atmósfera, y una vez que está en el suelo, esto puede generar transpiración y evaporación, también desde el suelo, y generar percolación, infiltración y algunos escurrimientos subterráneos, finalmente devolviendo el agua hacia el océano, cerrando el ciclo del agua, ya sea a través de ríos o a través de ríos subterráneos, si lo podemos llamar de esa forma. Entonces, para entender un poco esto, la primera aproximación para saber físicamente cuánta agua traen nuestros ríos es que tenemos que entender que climatológicamente o climáticamente existe, por un lado, agua que viene en forma de nubes, aquí lo puse como un sol un poco malévolo, que está tratando de consumir esa agua, como devolviéndola hacia la atmósfera en forma de evaporación. Entonces, al menos acá decimos el gallito, ¿no es cierto?, este pulso, este duelo de fuerza entre la precipitación que cae y la agua que se devuelve a la atmósfera como evaporación, finalmente va a explicar en primer orden cuánta agua va a escurrir por nuestros ríos. Entonces, para ponerlo de un ejemplo, nuestro país tiene distintos climas, tiene distintos usos de suelo, tiene distintas características, y existe un concepto tremendamente importante que es el potencial de evapotranspiración que existe en un cierto lugar. Entonces, por ejemplo, acá en la figura de la izquierda tenemos una foto del desierto de Atacama. El desierto de Atacama es conocido como ser el desierto más árido del mundo, y por lo tanto, si usted pone un vaso de agua a la atmósfera, probablemente se le va a evaporar, ¿ya? Y si lo entendemos esto en palabras un poquito más técnicas, esto va a significar que el desierto va a tener un potencial de evaporación muy grande. Por otro lado, si yo voy, por ejemplo, más hacia el sur, más hacia el sector de la Patagonia, por un tema geométrico simplemente, porque estamos más alejados del Ecuador, va a recibir menos energía, menos radiación solar este ecosistema, y por lo tanto vamos a entender que su potencial de evapotranspiración es mucho más bajo. Entonces, si yo llevo el mismo vaso de agua al desierto de Atacama, probablemente se me va a evaporar muy rápido, y si lo llevo a la Patagonia, probablemente se va a evaporar muchísimo más lento. Entonces, eso entendemos como en este gallito, este duelo, el uso de la evapotranspiración potencial. Por otro lado, también tenemos que la lluvia que cae es desigual.
El desierto de Atacama es árido porque precipita muy poquito. Del mismo modo, si nos vamos nuevamente a Patagonia, esta precipitación va a ser mucho mayor, porque hay una condición atmosférica que favorece la ocurrencia de precipitación en estas latitudes y va a generar que va a existir, entre comillas, un exceso de precipitación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando realmente precipite agua en el desierto de Atacama? Dado que existe un potencial tan grande de transpiración, de evapotranspiración a la atmósfera, lo más probable es que todo lo que precipite se va a devolver casi instantáneamente a la atmósfera. Del mismo modo, si nos vamos a Patagonia, dado que teníamos un potencial de evapotranspiración que era pequeñito, si es que precipita mucho más que este potencial de evapotranspiración, lo más probable es que va a evapotranspirar exactamente el potencial que tenía y por lo tanto va a existir un déficit positivo entre el agua que ingresa al sistema versus el agua que está saliendo de forma vertical como evapotranspiración, y eso generaría un escurrimiento que en el sur sabemos que existe, pero por ejemplo en Atacama, el desierto de Atacama, es algo más bien extraño, ya porque tiene que ocurrir algo muy especial para que se genere escurrimiento superficial. Dicho esto, entonces, cuando uno quiere saber cómo se comporta este desbalance o este balance hídrico entre lo que precipita y lo que evapotranspira, usualmente los hidrólogos lo hacemos a escala de cuenca, ¿ya? Para definirlo de una forma bastante simple, si usted pudiera tener que encerrar en un polígono todas las gotas de agua que caen en una superficie y que van a generar escurrimiento hacia un punto de salida, y usted conecta todas esa divisoria de aguas que van, ¿no es cierto?, acá por las montañas, como estoy mostrando con el puntero, va a definir una superficie, un área. Entonces, yo calculo cuánta precipitación cayó sobre esa área, puedo estimar cuánta evapotranspiración se devuelve hacia la atmósfera, y esa diferencia explicaría, en periodos climatológicos de más o menos 30 años, cuánto sería el caudal que estaría saliendo por la cuenca. Y eso más o menos un término acá de discrepancia. Todo esto sin considerar todavía al ser humano. Ya todavía no le sacamos nada de agua al sistema, todo esto es natural. Entonces, ¿cuánta agua escurre en nuestros ríos? Eso se ha estado midiendo desde hace más de un siglo. Ya, yo acá vi algunas figuras del libro de Gustavo Lira, que fue uno de los primeros profesores de hidrología de la Universidad de Chile. Este libro en realidad eran sus apuntes de clase del año 1941, y se mostraba ya en esa época cómo se hacían aforos. Aforos es cuando se mide en un río cuánta agua está pasando, un volumen de agua por una unidad de tiempo. Entonces acá, por ejemplo, se ve el río Maipo, en la localidad de San José, como habían ya carritos colgando por un cable probablemente de acero, y se tira un instrumento que mide básicamente la velocidad con la que está escurriendo a distintas profundidades el agua en ese río. Del mismo modo se ve, por ejemplo, acá en el río Cautín, en Temuco, probablemente porque el escurrimiento quizá lo permitía, en vez de tener un carrito flotante, había gente en una barcaza que está, ¿cierto?, anclado a un cierto lugar, y también medía perfiles de velocidades, de forma tal que existían registros como los que se ilustran un poco acá, que eran evidentemente hechos a mano, porque en esa época no habían computadores todavía, y estos registros eran lo que básicamente suponía cuánta agua traían nuestros ríos. Entonces acá quizás no se hablaba de cambio climático, no se hablaba tanto del concepto de sequía, o quizás las sequías no eran tan severas, estoy hablando de la gente de la época, y también suponiendo desde mi ignorancia en el tema histórico del comportamiento de las personas en esa época. ¿Cómo hemos ido evolucionando? La red hidrométrica de la Dirección General de Aguas ha ido avanzando bastante en el tiempo. Si acá vemos este mapa obtenido del estudio de la actualización del balance hídrico nacional del año 2017, vemos en los puntitos, cada puntito indica una estación que mide caudal. Y esta estación que nosotros vemos acá, vemos en color rojo las que son relativamente nuevas. Este mapa lo hicimos el año 2016, entonces el año 2016 se veía que había varias estaciones que estaban relativamente nuevas, que tenían pocos años de registro. Y mientras más verde es el color, es que tenemos más de 30 años de registro. Entonces vemos que existe un cierto centralismo, ¿no es cierto?, que se concentran las estaciones en torno a Chile central,
pero en la medida que nos vamos alejando más, esta densidad de estaciones cada vez va perdiendo esta representatividad espacial de las cuencas. Entonces, si nosotros realmente queremos saber qué es lo que ocurre naturalmente, tenemos que entender cuántas de estas cuencas no tienen a un usuario, entiéndase un usuario, una agrupación de personas que saquen agua del río. Entonces, en la actualización del Balance Hídrico Nacional, que ha sido un proyecto emblemático que hemos estado desarrollando, en su primera etapa del balance hídrico, donde estudiamos la macrozona centro y norte, se ven estas cuencas en rojo, y nosotros identificamos a partir de una base de datos llamada CAMELS, cuántas cuencas están en régimen natural. Y vemos que de todo el territorio, de la parte centro y norte de Chile, solamente el 11% de la superficie está representada por cuencas en régimen natural. Si nosotros vamos ahora a la parte azul, que es el proyecto del balance hídrico aplicado a la macrozona sur y parte norte de la macrozona austral, este porcentaje sube al 28%. Pero aparecen complicaciones, porque aparecen lagos, grandes cuerpos de agua que tienen capacidad de regular naturalmente el agua que escurre en estos lugares. Y si nos vamos al último proyecto, que es la actualización del balance hídrico aplicado en la macrozona, parte sur de la macrozona austral e Isla de Pascua, tenemos que el 32% de la superficie está representado por cuencas que están en régimen natural. Si nosotros sumamos para todo el territorio, encontramos que en realidad solo el 20% de la superficie de Chile está en régimen natural y por lo tanto podemos entender cómo funciona el sistema de forma natural. Entonces aquí nos asustamos porque, pucha, 20%, eso quiere decir que tenemos todavía el 79% de la superficie donde no sabemos realmente cuánta agua escurriría de forma natural. ¿Por qué? Porque ahí entramos nosotros como seres humanos. Entonces, esto ya se habló en una presentación que hizo mi colega y amigo Pablo hace unas semanas atrás, y que les invito a que puedan revisar su charla, liderada por la jefa de proyectos Jimena Vargas, que también fue mi mentora, mi formadora en la hidrología. Pero yo les voy a hablar ahora de un enfoque parecido que tuvimos en una experiencia, que es un caso de estudio. Se ha hablado de que existen cuencas donde le estaría sobrando agua. Estas cuencas a las que le estaría sobrando agua, entre comillas, estarían en el sur de Chile. Entonces hay personas que han tratado de evaluar la factibilidad de transportar agua desde la parte sur de Chile hacia la parte centro y norte. Ese estudio, que se llama Carretera Hídrica, ha sido licitado y ha sido estudiado en varias ocasiones por diversos actores. Nosotros como Universidad de Chile, en una colaboración con el Departamento de Ciencias Agronómicas, del Laboratorio de Análisis Territorial y del AMTC, participamos en un proyecto porque queríamos cuantificar de un punto de vista técnico si realmente existía esta disponibilidad tanto física, llámese como escurrimiento natural, como legal, entendiéndose por las demandas de agua que los usuarios tienen sobre el agua. Entonces, este estudio fue liderado por el jefe de proyecto, Andrés, que es académico de la Facultad de Agronomía, y también en su equipo estaban, Hilda Moya y José Miguel Valdés, que fueron quienes principalmente se dieron el trabajo de entrevistar a usuarios de agua, de ver cómo era el agua que ellos administraban. Ellos también entrevistaron a la Dirección General de Aguas y en verdad hicieron un trabajo de investigación tremendamente importante para poder ver cuánta era el agua que en los expedientes tenía la Dirección General de Aguas y en sus carpetas, sus archivos, administran realmente las organizaciones de usuarios de agua. También está el trabajo de Catherine, que trabajó en ese mismo equipo, de Cristian, de Carla, y ayudantes de investigación, Matías, Felipe y Nicolás. Y desde el punto de vista hidrológico, de saber cuánto es la parte de disponibilidad natural, estaba yo liderando el equipo, y quien trabajó más arduamente en esto a jornada completa por varios meses fue Dimitri, nuestro ingeniero estrella, y apoyado también por nuestros ingenieros súper talentosos, Francisco y Felipe,
quienes con dedicación también exhaustiva contribuyeron al desarrollo de este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros primero quisimos saber? Bueno, sabemos que a lo largo de Chile tenemos que la temperatura cambia de norte a sur, de mar a cordillera, y también la distribución de precipitaciones también cambia. Entonces nosotros ocupamos productos que ya se habían generado para el balance hídrico nacional. En esa misma etapa todavía no estaba terminado el proyecto de la macrozona sur y austral, y quisimos decir, ok, como primer orden de estimación, ¿cuánta agua debería escurrir naturalmente considerando este enfoque climático que yo les decía? Este pulso, este gallito, entre lo que precipita y lo que se evapora naturalmente a la atmósfera. Entonces, al hacer este ejercicio, nosotros encontramos y contrastamos el caudal promedio anual observado versus el que nosotros estimábamos con alguna aproximación climatológica. Y lo que encontramos es este ajuste que se ve acá. La línea roja muestra la función identidad, es decir, si nuestra estimación climatológica fuese perfecta, todos los puntitos, que cada puntito representa una estación fluviométrica, debería estar colapsado en esa curva roja. Sin embargo, vemos que existe un sesgo positivo, es decir, estamos estimando más agua de la que se está observando en promedio, porque obviamente están los usuarios, o sea, los ríos, acá están todos los ríos, con o sin uso. Entonces, estos ríos ya tienen incorporado en ellos mismos nuestra intervención humana. Entonces se ve, por ejemplo, que a priori, así como una primera foto, uno puede establecer cuáles son las cuencas que naturalmente a nivel promedio traerían más agua. Y en esas cuencas que traían más agua fue la que nosotros decidimos continuar este estudio ya a nivel de la normativa legal. Entonces, la fase 2 de la estimación de la oferta natural fue ver qué tan variable era la estimación del agua a lo largo del año. ¿Ya? Entonces, para ello usamos una modelación hidrológica concentrada, con un modelo que se llama HBB, que representa el ciclo hidrológico de una forma más bien conceptual, y consideramos forzantes del clima, meteorológicas, calibramos cuencas, y eso es hacer que el dato que simula este modelo se parezca mucho a las cuencas que están en régimen natural observadas, y de esta manera nosotros podemos simular caudales y poder hacer experimentos en cuencas donde no tenemos observaciones o donde existe la intervención humana. Entonces, el mapa que se ve a la izquierda ilustra que también lo hicieron nuestros modelos. Este es como un ranking, entre comillas, que se llama el índice de eficiencia de Klein-Gupta, que es un número que mientras más cercano a 1, quiere decir que es un modelo perfecto. Ya no voy a entrar tanto en detalle de esto porque ya el profesor Pablo presentó con anterioridad, pero todas las cuencas que están acá tienen sobre 0,6, decimos que pasan, y pasan con buena nota el hecho de que el modelo lo haga bien. Un modelo perfecto sería con un índice igual a 1 de Klein-Gupta, y acá se ven los colores más azulosos, que hay cuencas que lo hacen mejor que otras, y en colores más celeste pálido se ve cuencas donde el modelo tenía más dificultad, pero aún así estimaba bien estas cuencas. Entonces nosotros primero seleccionábamos aquellas cuencas con control fluviométrico, veíamos qué tan intervenidas estaban, están en régimen natural, entonces se convertían en cuencas susceptibles a calibración, y si conociendo esas cuencas que ya están calibradas, nosotros podemos inferir información a las cuencas que reciben parámetros, que reciben la información de lo que aprendimos de estas cuencas que están en régimen natural. Y de esta manera, mediante transferencia de parámetros hacia todo el resto del terreno, nosotros podemos tener una oferta física en régimen natural. Entonces, la regionalización de parámetros, que esta transferencia, básicamente lo que hace es que yo tengo una cuenca, por ejemplo, creo que este es un dibujo del río Tolten, y en gris, por ejemplo, se ven aquellas cuencas que fueron identificadas como en régimen natural. Entonces, en estas cuenquitas nosotros teníamos que ajustar parámetros para poder reproducir estos caudales. Y de esta manera nosotros podemos transferir esa información que aprendimos de cada una de estas zonas grises a toda la zona que se ve en blanco, donde estamos interviniendo como seres humanos o donde no existe necesariamente un control fluviométrico en algunos tramos de río. Entonces, esta transferencia se hizo con muchísimas simulaciones numéricas, y producto de este
regionalización, nosotros encontramos resultados como este, donde podíamos entregar no solo mapas, sino que también series de tiempo de caudales dentro de un periodo histórico entre 1985 y 2015, y acá se ve, por ejemplo, que la cuenca del río Tolten más alta tiene un color que indica que tiene una cierta cantidad de agua, y a medida que va bajando por el río principal, vemos que este color se va haciendo más azul, lo que refleja una mayor disponibilidad de agua. En este caso vemos que en la parte baja, la salida al mar, tenemos del orden de 490 metros cúbicos por segundo, lo cual es bastante. Y en cuencas intermedias, ¿no es cierto?, que no necesariamente nacen en la divisoria de Chile-Argentina, se tiene menos caudal en promedio. Y ahora pasamos a la segunda etapa de esta charla, y es cuánta agua demandan los usuarios. Y acá puse algunas fotos históricas de que el ser humano, desde que se ha asentado, aquí vemos a la situación de mapa de Mesopotamia, Río Nilo, Jericó, cómo se han establecido las primeras civilizaciones cerca de ríos. ¿Por qué? Porque se instauró, ¿no es cierto?, el sedentarismo, la agricultura, la ganadería, y el ser humano necesitaba subsistir, producir sus propios alimentos para poder vivir. Entonces, aquí empieza el concepto de usos y extracciones. Acá está un diagrama que se llama unifilar, y es un diagrama que representa con flechas el escurrimiento y la unión de ríos. Entonces, por ejemplo, acá parte un río que se llama Cipreses, se une al río Maule, que aporta otro río que se llama Melado, ¿no es cierto? Y estas flechas rojas indican que ahí está pasando algo. Hay una central hidroeléctrica que está sacando agua, y si bien es un uso no consultivo, es decir, no hay gente que se consume toda el agua, sino que la devuelve en otro tramo, ya deja parte del río con una cierta intervención. Y centrales más como invasivas, por ejemplo, sería la del río Melado, donde yo estoy llevando agua de este río hacia otro sector, hacia otra cuenca, que naturalmente tiene menos disponibilidad, con el Canal Melado, que es una de las obras de ingeniería más antiguas del país, construida y licitada del orden de 1914, si no me equivoco, donde todavía la ingeniería hidráulica incluso estaba bastante en pañales, y se diseñaban estos canales más en base a la experiencia más que al cálculo ingenieril más riguroso como tenemos hoy día. Y así vemos que tenemos un sistema súper intervenido, y que nos deja con la duda de, bueno, ¿cuánta agua está pasando ahora, dado que no conocemos ni cuánta agua pasa naturalmente, ni necesariamente conocemos a qué hora estamos sacando agua, durante cuánto tiempo estamos sacando agua, y si somos los únicos usuarios que están sacando agua de este sistema? Entonces, lo que se hizo en este estudio, de este trabajo liderado por Hilda Moya, acá vemos que en realidad el catastro público de aguas es como por así decirlo, el registro que oficializa los usos que se tienen como legalizados para el Estado, y que pueden constituir un bien raíz. De hecho pueden inscribirse en bienes raíces, y estos derechos de agua no solo pueden ser otorgados por la Dirección General de Aguas, sino que también pueden ser otorgados por una resolución del Servicio Agrícola Ganadero, y también podrían ser otorgados por una sentencia judicial. Pero el único organismo que regule, que tiene un control sobre este catastro, es la Dirección General de Aguas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un traspaso de expedientes y es bastante engorroso. Y ese traspaso no necesariamente se traduce en una inscripción formal a catastro público de aguas. Entonces acá hubo que hacer un montón de filtro, trabajo de investigación, de laboratorio, de entrevistar a personas y ver, bueno, cuánta es la agua que realmente está catastrada como oficialmente dentro de la Dirección General de Aguas. Y por otra parte, veíamos, bueno, eso es lo que sabe la Dirección General de Aguas. Pero ¿qué es lo que dicen las organizaciones de usuarios de agua? Las OUA. Entonces acá vemos una foto, esta en realidad es una difusión final del proyecto, donde está presentando Hilda Moya al Biobío, y se ve a la organización de usuarios del río Biobío, y se entrevistó a muchas juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas dentro de los ríos que se estudiaron, que recibieron a nuestros investigadores, y
les pusieron en realidad cuánta es el agua que ellos administran. Y aquí al final la pregunta difícil. ¿Qué creen ustedes que pasa con los registros del Catastro Público de Aguas versus el agua que realmente administran? Porque ellos finalmente son los que abren y cierran mangueras, o abren y cierran compuertas de la Organización de Usuarios de Agua. Y acá es donde tenemos que hacer un proceso, como les decía, muy especializado, asignarle una ubicación geográfica, porque muchos de los derechos de agua antiguos estaban referenciados como a un lugar geográfico. Estoy inventando. Kilómetro 5, aguas abajo de la junta de tales ríos. Entonces, esas referencias en esa época eran buenas, eran muy útiles, porque quizás habían pocos usuarios de agua registrados. Pero hoy día, con la gran cantidad de demandas por usar el agua, el tener la coordenada de donde yo estoy sacando agua es algo tremendamente vital. Entonces, aquí hubo que georreferenciar esta información y asignar ciertas equivalencias, porque hay formas de derechos de agua que tienen forma de caudal, es decir, volumen en unidad de tiempo, y hay acciones de agua que no tienen una equivalencia matemática directa. Entonces, había que hacer ciertos supuestos para hacerlo conversar y formar este catastro público ya más especializado. Y también, por otra parte, había que conversar cómo son los datos que reportan los propios usuarios de agua o comuneros, que ellos dicen, miren, yo saco agua de acá y saco esta cantidad de agua. Recrear los diagramas unifilares, es decir, cuánta agua estoy sacando y dónde, en la medida que yo avanzo en mi sistema de río, que estoy avanzando. Lo cruzo con cobertura de canales que existe de la Comisión Nacional de Riego, lo traduzco en caudales y ahí tengo que hacer esta integración y comparación. Y esta es la figura que sí les quería mostrar, que, bueno, este trabajo, esta charla que estoy presentando acá, fue aceptada al Congreso Chileno de Hidráulica, que se iba a hacer el año pasado, 2019, que todavía no se hace por el tema del estallido social y ahora por el COVID. Pero lo que presentamos, o lo que queremos presentar en ese estudio, era que, en primer lugar, si usted toma el caudal medio anual y es este registro de esta estimación climatológica, usted puede usar distintos métodos para estimar cuánta agua escurriría de forma natural, y usted ve simplemente cuánto en el Catastro Público de Aguas, cuántos derechos consultivos hay otorgados. Derecho consultivo es que usted se toma el agua, o riega las plantas, o riega sus cultivos. Entonces es agua que no vuelve de forma natural a los ríos. Y encontramos que dependiendo de la fórmula que usted estimaba, ya con lo que catastra la DGA existen diferencias negativas, es decir, ya hay cuencas que sin incorporar los usuarios que no están registrados, ya estarían en una situación de estrés. Por ejemplo, el río Rapel, el río Itata. Pero la parte en realidad más interesante es cuando ya nosotros llevamos esto a el Catastro Público de Aguas de la DGA versus las organizaciones de usuarios de agua. Fíjense acá, por ejemplo, en el río, a ver, veamos acá la Junta de Vigilancia del Río Claro. Se ve, por ejemplo, que el caudal de las organizaciones de usuarios de agua tiene del orden de 150 metros cúbicos por segundo. Y los derechos de aprovechamiento de agua, es decir, lo que están como legalmente, como registrados por la autoridad del agua, son solo 3 metros cúbicos por segundo, 3,6 metros cúbicos por segundo. Hay algunos caudales en proceso de regularización, pero el tema es que hay una diferencia súper importante que no se explica. Hay una discrepancia súper importante entre lo que se catastra por la Dirección General de Aguas y lo que los usuarios realmente dicen que ocupan. Y eso se repite, por ejemplo, acá se ve la Junta de Vigilancia del río Ancoa, donde tenemos que hay algunos derechos que están en proceso de regularización, que son bastantes, algunos otorgados, pero vemos que el caudal de regularizaciones del agua en general tiende a ser mayor que lo que está catastrado por la Dirección General de Aguas. Es decir, los usuarios usualmente, o lo que vimos que en general en las cuencas entrevistadas, los usuarios administran más agua de la que la DGA tiene realmente conocimiento. Y es un resultado que tiene muchas implicancias, la diferencia del 100%, son números muy altos. ¿Y qué implicancias tiene? Y con esto ya voy terminando.
Bueno, tiene varias implicancias el desconocer cuánta agua traen de forma natural y cuánta agua traen de forma legal, cuánta agua viene por expediente, digamos, fluyendo o no fluyendo por nuestros ríos. En primer lugar, acá se borró esta figura, pero aparecen conflictos por el agua en diversos sectores, ¿no es cierto? El más conocido quizás es el caso de Petorca, donde se supone que no está escurriendo agua, pero vemos que existen todavía coberturas de paltos que están siendo regados. También el otorgamiento de estos derechos de agua se da si y solo si yo tengo un caudal natural que es mayor a las demandas. O sea, si esta diferencia es mayor que cero, entonces la DGA puede seguir otorgando aguas a los usuarios. Pido disculpas, no sé qué pasó con las figuras anteriores, pero ahora sí entramos un poco más con las figuras que están saliendo. El caudal ecológico es otro tema importante. Hasta ahora me he referido a los usuarios que piden agua para regar sus cultivos, para producción minera, para generación hidroeléctrica, pero los ecosistemas que habitan naturalmente requieren agua para subsistir. Los peces, las bacterias, no sé, un montón de ecosistemas, plantas, necesitan agua para subsistir. Y este caudal se denomina caudal ecológico, que hasta hace unas décadas no existía. O sea, antiguamente se permitía secar los ríos. Y como los derechos de agua eran un bien otorgado, que no se puede, digamos, expropiar, un río que ya se deja seco, se deja seco. Y así. Entonces, afortunadamente aparecieron decretos que obligan ahora a considerar que no se puede secar un río y que debe dejarse un caudal ecológico. El tema es que si usted ocupa la información que tiene el Catastro Público de Aguas, lo que se mide en las estaciones, y ve si es que existe una diferencia positiva, usted puede, por ejemplo, seguir otorgando derechos. ¿Ya? Y dentro de la demanda se considera además este caudal ecológico. Pero fíjense acá que si nosotros ocupamos la metodología que nosotros utilizamos en el estudio del Corfo, y esto lo presentó Dimitri en el año 2018, vemos que el método que nosotros propusimos para estimar la oferta natural de agua, con un método que se puede incluso estimar errores de transferencia de parámetros desde cuencas calibradas a cuencas que no tienen información o que están intervenidas, y vemos que en general las diferencias acá son positivas. ¿Qué indican estos puntitos, estas barritas? Por ahora, para no enredarme tanto, fíjense que la mayor parte de las cajas, en todos los meses analizados, en las cuencas estudiadas, están por sobre cero. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad el caudal ecológico debiese ser mayor al que la DGA, la Dirección General de Aguas, está considerando para poder dejar protegidos a los ecosistemas. Y esto considerando netamente un criterio estadístico. Acá no estamos hablando de un ejercicio biológico, de si yo ahora a estas plantas las riego menos, o a estos peces les quito, digamos, una cierta cantidad de superficie regada, ¿cómo, ¿cómo responden estos peces? ¿Se empiezan a morir? ¿Empiezan a migrar? No, eso es un estudio formal de caudal ecológico. Esto es simplemente con estadística, y acá con estadística mostramos que en realidad los caudales ecológicos están siendo estimados infelizmente de forma subestimada. Por último, también tenemos el tema del caudal de dilución para emisión de residuos industriales líquidos. ¿Ya? Acá estos residuos industriales líquidos es lo que, por ejemplo, la industria, qué sé yo, tira celulosa en los ríos para que se diluya, digamos, este contaminante. Este caudal también tiene que ser otorgado y considerado por la Dirección General de Aguas para poder calcularlo y otorgar ese permiso sanitario para poder contaminar el río. ¿Ya? Acá voy a ver qué está pasando con mi pantalla, porque estas figuras sí estaban en mi presentación, pero ahora al proyectarlas no están apareciendo. Entonces, vamos allá, vamos a compartir de nuevo, a ver si ahora aparecen. No, no están apareciendo en mi pantalla. Les pido disculpas.
No sé por qué está pasando esto. Bien, voy a tener que hablar finalmente como así nomás. Lo que pasa con estos caudales de dilución es que están mal estimados. Yo estoy permitiendo que una industria contamine más el río de lo que realmente va a contaminar. Y esto tiene implicancias para la salud de las personas que se pueden enfermar porque consumen aguas abajo de los ríos. Bien, y esto, como no tengo las figuras, no les puedo decir un poco qué va a pasar, pero voy a terminar la charla con una reflexión. ¿Ya? Aquí yo les he hablado de metros cúbicos por segundo, de litros por segundo, pero es importante saber qué significa un metro cúbico por segundo. ¿Ya? Si yo tengo una botella, que se ve acá en mi mano, de medio litro, y yo se la paso en un segundo, usted va a ser capaz de manejar esa agua. Usted dice, sí, igual es harta agua, me va a dar un montón de agua para mi consumo personal. Pero cuando yo le hablo de un metro cúbico por segundo, esos son 1000 litros de agua por segundo. ¿Y qué significa esos 1000 litros de agua por segundo? Bueno, acá tengo un bidón, no sé si se ve en la cámara, de 20 litros por segundo. Fíjense que es súper grande. Un metro cúbico por segundo son 50 de estos bidones en un segundo. O sea, si yo a usted le paso uno solo de estos bidones llenos de agua, le aseguro que usted se va a complicar. Y si yo le paso 50, usted probablemente quiera aplastar. Entonces, cuando yo ahora le sumo proyecciones climáticas, que es lo que presentaba el profesor Pablo, estas proyecciones climáticas van a traducirse en que yo voy a tener menos agua en forma natural. Acá, pucha, me lamento mucho no poder mostrarle esta figura, pero las proyecciones climáticas decían que yo voy a tener menos agua en el futuro. Entonces, como conclusiones de esta charla, primero es que la oferta natural yo puedo obtenerla con bastante precisión y conocer cuánta agua trae nuestro río, más o menos el 21% de nuestro territorio. ¿Ya? Pero para el resto, 79% restante, yo tengo que ser capaz de generar una metodología robusta que tenga un error asociado para poder estimar cuál es la oferta natural. Si yo tuviera un registro de cuánta agua se saca, quiénes son todos los que sacan, a qué hora, yo podría reconstruir el régimen natural. Pero como eso ya vimos que no existe necesariamente, es súper difícil estimar de esa forma el régimen natural de los ríos. Por otro lado, es evidente que el catastro público de aguas y las organizaciones de usuario de agua deben continuar en colaboración para poder regularizar e inscribir estos derechos de otorgamiento de agua para poder tener un conocimiento legal, porque en la fecha todavía hay muchos expedientes en la DGA de derechos de agua que están siendo regularizados. Y mientras existan personas solicitando derechos, estos pueden ser otorgados, pero puede ser que el río ya esté agotado. Entonces, con eso termino, que un conocimiento lo más acabado posible entre la oferta hídrica y la demanda legal va a reducir estos conflictos que con proyecciones climáticas podrían verse incrementados. Entonces, con eso doy por terminada mi presentación. Aquí decía todavía no, porque la charla se llamaba ¿Sabemos cuánta agua traen nuestros ríos? Y bueno, la respuesta es todavía no. Así que con eso me despido. Creo que hay espacio para preguntas y les agradezco por su atención. Hola Miguel, muchas gracias por tu presentación. Quedó muy teniendo algunas preguntas del público que se han estado realizando durante los últimos minutos y que han estado llegando a través del Facebook del Departamento de Ingeniería Civil y del Par Explora. Vamos a comenzar con las preguntas, así que ahí vamos comenzando con la dinámica. La primera pregunta es de Eduardo Alberto Muñoz. Dice, hola Miguel, muchas gracias por tu presentación. Respecto al proyecto de carretera hídrica y los usos, extracciones de agua, ¿tiene sentido pensar en aumentar la oferta hídrica en zonas de escasez, aun cuando la demanda no se encuentra gestionada de manera eficiente y no existe una estructura jurídica que nos permita hacerlo? ¿No sería eso prolongar nuestra agonía hídrica y de paso acelerar la desertificación en las zonas donde se extraiga agua? Una pregunta bastante extensa a mí. Sí, bueno, primero que todo le agradezco a Eduardo por su pregunta. Mi
Mi opinión es que si es que nosotros no tenemos un conocimiento acabado del agua que realmente está escurriendo por nuestros ríos, difícilmente podemos seguir otorgando. Y no solo otorgando, sino que, como decía Eduardo, llevar agua hacia otras latitudes más al norte, suponiendo que hay un excedente de agua en las cuencas del sur, es algo que ciertamente va a traer conflicto. Ahora, lo que pasaba en el proyecto Corfo en particular es que si usted le pregunta a un usuario, yo le voy a sacar agua del río en la cabecera, es decir, donde nace, ciertamente aparece como mucha reticencia, ¿ya? Ahí los usuarios como que no quieren que le saquen agua. Pero si usted le pregunta a un usuario, le voy a sacar agua justo en la desembocadura, pero así exactamente en el milímetro antes de que desemboque el mar, ahí vemos que los usuarios no se complican tanto. Y lo que se verían eventualmente más afectados serían los ecosistemas. Entonces, la pregunta siempre es ¿dónde? Porque si yo estoy aguas arriba, probablemente voy a afectar a mucha gente y voy a impactar a mucha gente. Pero si yo estoy río abajo, en desembocadura, eh, podría ser que sea un proyecto en cierto modo viable, pero habría que hacer un estudio respecto a los impactos ecosistémicos que puede tener un tipo de proyectos como este. Muchas gracias, Miguel. Carolina Beatriz nos consulta. ¿Tienen una estimación en porcentaje de las demandas de agua en uso consultivo y no consultivo sin registro? Ya, una buena pregunta. La verdad es que no tengo la respuesta yo. Probablemente si estuviera Hilda acá tendría la respuesta más acertada. Eh, pero en general, el mayor uso de agua en nuestro país es de agricultura. O sea, el agua aquí estamos en crisis de agua por un tema agrícola, principalmente. Y los agrícolas son los que tienen más agua consumtiva. Entonces yo me atrevería a decir que son los que más consumen agua. El tema de los usos no consumtivos, que es un tema más susceptible a discusiones porque, por ejemplo, en hidroeléctrica, saca agua, aguas arriba, la devuelve a aguas abajo, genera energía que es necesaria, pero entre medio deja un tramo con poca agua o muy poquita agua y eso produce daño y hay que evaluarlo y, y eso, básicamente. Gracias, Miguel. Cecilia Bravo nos pregunta, ¿cómo se regula el uso del agua de los pozos alimentados por aguas subterráneas para que estos no se sequen? Hay lugares que solo se abastecen de esta forma. Ya, esa es una muy buena pregunta. Yo acá solo me referí a las aguas superficiales. Y lo que pasa en las aguas subterráneas, bueno, no sé si la audiencia seguramente ha ido alguna vez en su vida a un sector más o menos rural. Mi familia paterna, por ejemplo, es de Linares. eh, y allá, por ejemplo, yo veía que es muy común ver en los postes de las plazas, por ejemplo, se hacen pozos. Ahora, si usted le pregunta a esas personas que hacen pozos, ¿cuántos de esos pozos realmente están inscritos en la Dirección General de Agua con pruebas de bombeo eh, y haciendo un cierto estudio? Y la verdad es que existe un vacío legal tan importante que básicamente nuestros pozos, nuestros acuíferos quedan absolutamente desprotegidos porque la Dirección General de Agua no tiene el suficiente personal humano para hacer todas estas fiscalizaciones. Y naturalmente para poder entrar a la casa de una persona que tiene un terreno un poco más grande y que le puso un pozo, eh, ciertamente va a estar estresando nuestros acuíferos. Y el agua que tienen nuestros acuíferos es agua que probablemente le tomó décadas tener. Y que si yo le estoy sacando agua todos los días y cada vez más, estoy secándolo a una tasa mucho mayor de lo que lo estoy regando naturalmente por la lluvia. Gracias, Miguel. Tenemos dos preguntas que me imagino que están en el mismo contexto. Sí, Carlos, Sí, Carlos, disculpa, creo que cuéntame. recuperé mi presentación. Ya. Quería mostrar esto porque era muy Sí, importante. no hay problema. Ya, ¿qué pasa con las proyecciones climáticas? ¿Ya? Y esto sigue resultado del DGA, del estudio de actualización del balance hídrico del año 2019. Estos nombres que están aquí arriba, títulos, no se preocupen mucho, son modelos climáticos que fueron llevados a modelos hidrológicos súper sofisticados de base física y con estos experimentos se vio cuánto disminuiría el caudal. Y fíjense acá que todas las cuencas de la zona de estudio están indicando una variación de caudal negativa.
para todos los modelos analizados. ¿Ya? Por ejemplo, se ve el río Imperial, menos 25%, algún escenario, qué sé yo, un poco más favorable con pérdidas o diferencias de caudales menores al 5%. Pero el tema es que ya naturalmente se proyecta que hay menos agua. Entonces esto nos deja como así, ¿no es cierto? Como, oh, es una situación de estrés hídrico que puede mantenerse y que se sostendrá si es que esto no se regulariza. Eso, Carlos. Y ahora sí dejo las preguntas. Así. Nos pregunta Felipe Uribe con respecto a lo que tú conversabas al principio, ¿dónde se puede descargar este estudio o si está habilitado para descarga? El estudio ¿De en... Corfo? El Sí, de Corfo, yo creo que el de Corfo, en la misma página de Corfo, se puede buscar como esta charla queda disponible en el Facebook ahí Felipe, o después, bueno, Felipe tiene mi correo, me lo pide, yo se lo puedo enviar sin ningún problema. Pero si usted busca el nombre del estudio, según alguna de las láminas que yo mostré, está publicada esa información. súper. Otro Felipe nos hace otra pregunta. Dice si se hizo entrega de estos resultados a la DGA y a los UAS, o incluso para una reformulación, perdón, del Código de Aguas. Ya, sí, la verdad es que la Dirección General de Agua era revisora del estudio Corfo de la carretera hídrica, entonces ellos estaban en la mesa cada vez que nosotros presentábamos esto. Y estaban completamente en conocimiento de esta discrepancia existente entre el Catastro Público de Agua y la Organización de Usuarios de Agua. Por otra parte, el equipo del Laboratorio de Análisis Territorial llevó esta información a las distintas organizaciones de usuarios de agua y se las mostró. Así que están las dos partes en conocimiento. Y el tema es que a veces, no sé, quizás estoy diciendo un poco arriesgado, pero falta un poco de voluntad política para poder hacer las cosas de nueva manera. Por ejemplo, si usted le entrega un expediente con un derecho de agua en una carpeta de esta altura a un analista y le dice ya, ingrésame este derecho de agua, y le llegan muchas de esas carpetas, probablemente va a haber una cierta tardanza en regularizar todo esto. Por eso existen tantos derechos susceptibles a regularizarse, porque hacerlo legal es un proceso que es lento y muy burocrático usualmente. Muchas gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta de Felipe Negrete. ¿Tienes conocimiento respecto a las medidas de control de la DGA para asegurar que la extracción de agua esté dentro de los derechos otorgados? ¿Es factible de implementar medidas así? A ver, es un tema bien complicado lo que pregunta Felipe. Por ejemplo, saco a colación la cuenca del río Copiapó, que usualmente tiene alto conflicto. Y ahí, por ejemplo, lo que pasa es que para poder acceder a una estación fluviométrica, que es de la DGA, hay que pasar por un camino donde hay un portón de un privado. ¿Sí? Entonces, el mismo, ¿cómo se llama esto? Instrumentista que quiere hacerle mantención, si no tiene el consentimiento del dueño del terreno, no puede acceder a mantener esa estación. Y eso genera una cierta desconfianza. Porque, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que estos datos de esta estación yo no le creo porque las personas que habitan ahí casi como que pueden alterar el dato. Y en general hay un tema de la propiedad privada que en todos los gobiernos se ha visto que existe este temor, ¿no es cierto? Que el derecho, como ya es propiedad privada y la extracción puede estar dentro de tu propio patio, hay mucho cautela, porque la palabra, por ejemplo, de expropiación produce mucho nerviosismo en todos los sectores. Entonces, yo creo que, en mi opinión, debería ser que todo fuera lo más transparente posible. O sea, ojalá que se instale en cada cuenca en conflictiva estaciones automáticas que estén reportando en línea, casi, mire, estamos sacando esto de tal a tal hora. Entonces, casi que la misma gente empiece, desde sus celulares, desde lo que sea, pueda ver cuánta agua se está sacando de los ríos. Y esto se acusa. Me tocó una vez conocer en el río Maule, una vez que me contaban los celadores, que son los que reparten agua desde la laguna del Maule, que habían recibido una instrucción de abrir compuertas para generar electricidad. Y me contaron que esto era de noche. Le llegó un llamado telefónico nocturno y abre las compuertas, por favor, para generar electricidad.
Y a las horas después llega como una caravana de regantes, varios de ellos a caballo, como porque se dieron cuenta que estaba excluyendo más agua por el río. Y como, oye, esta agua también es nuestra porque nosotros regamos con esa agua. Entonces, ahí el tema de las confianzas es algo que hay que trabajar. Y para que haya confianza tiene que haber transparencia. Entonces, mientras hayan cosas en escritorios con carpetas cerradas, ciertamente va a haber mucha desconfianza. Pero si hay un sistema que es transparente, que es abierto, y no sé, pues, ejecutado por alguien que sea ajeno a la organización, seguramente va a mejorar las condiciones, en mi opinión. Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta del público. ¿Cuánto tiempo de validez tienen los estudios de caudales, dados los cambios en el clima y el aumento de usuarios que extraen agua? Esto entendiendo que también es una de tus áreas de interés, que es cambio climático. Sí, gracias por la pregunta. Hay un tema que yo no toqué, que es el tema que, o sea, lo toqué parcialmente, que es el tema de, claro, nosotros podemos establecer un decreto que diga, usted puede sacar esta botella de agua del río por segundo. Pero ¿qué pasa si con el cambio climático ese río en realidad ya va a tener 90 de estas botellas menos? Pero usted va a decir, oye, pero mi papel dice, oye, acá tengo un derecho que dice que tengo tanto. Entonces, lo más probable es que a futuro eh, las cuencas van a estar en constante estrés. Entonces van a tener que entrar en reparto. O sea, es decir, cada quien renuncia a parte de sus derechos para que todos tengamos un poco menos de agua. Y por lo mismo, el tema es que para cada cuenca básicamente hay que mirarla en detalle. Porque nosotros en el balance hídrico de Chile estimamos proyecciones para macro cuencas, pero si usted me pregunta que yo saco agua de esta vertiente o saco agua de este arroyo, yo no tengo la respuesta, porque cada cuenca es como única. Entonces, lo que puedo decir es que uno puede a priori mirar en qué cuencas, si uno mira la estadística de caudales, existe una tendencia a la disminución y eso sí está documentado. Y usted puede saber con cierta certidumbre, esto no es proyección climática, como se ha observado menos agua. Y eso lo acusan. Entonces, el clima está cambiando, se proyecta que seguirá cambiando si es que no hacemos algo como humanidad, pero no puedo darle un número, así como no puedo decirle el 2025 ya esto no tiene validez, sino que básicamente hay que empezar a mirar con un sistema que se va adaptando al cambio. Esa es mi opinión. Muchas gracias. A tener cuidado entonces con el medio ambiente y cómo manejamos los recursos hídricos según lo que estamos concluyendo en esta última jornada de seminario. Tenemos una última pregunta para ti, Miguel, para ya ir cerrando la jornada de hoy. Y esta está en el contexto de tu digamos, tu rol como investigador y como profesional docente del Departamento de Ingeniería Civil. ¿Cuáles son los avances que han permitido ampliar los límites del conocimiento en tu área de desempeño en beneficio a la sociedad? ¿Y cuáles son los nuevos desafíos en este mismo contexto? Gracias por la pregunta, Carlos. Hay un tema que la comunidad hidrológica internacional, a partir del año 2013, empezó a estudiar de un modo más serio, que es cuánta agua escurre en lugares donde yo no tengo mediciones, donde yo no sé cuánto está pasando, no lo estoy midiendo. Y esa área, ese llamado, de hecho lo llamaron así como un llamado internacional a que todos los hidrólogos del mundo durante una década trabajaron a nivel mundial para poder contribuir en estimar de mejor forma cuánta agua escurre en cuencas donde nosotros no tenemos información. Y esa fue un tremendo aporte a la humanidad. Esa iniciativa terminó el año 2013, perdón, y luego, hace pocos años atrás, salió un llamado, como llamado a las almas, a los hidrólogos nuevamente del mundo, y se hicieron entrevistas como a todos los hidrólogos del mundo, de cuáles creen ustedes que son los 23 problemas no resueltos en hidrología. Y ya la comunidad está constantemente colaborando más. Lo que pasaba antes de la disciplina hidrológica es que yo estudiaba mi cuenca, aprendí de mi cuenca, y todo queda acá, en el conocimiento local. Y lo que se ve ahora es, bueno, cómo lo que yo aprendí en mi cuenca le puede servir quizá a otra persona en otro país, pero que de repente tiene un hidroclima parecido al mío y tiene condiciones de suelos parecidas a las mías. Entonces, en ese sentido, la regionalización o la globalización de nuestros resultados ciertamente está contribuyendo. Y aterrizándolo a nivel local, yo creo que lo que hemos hecho en el balance hídrico de Chile
es un tremendo aporte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el balance hídrico del año 1987 reportaba que la cuenca del río Petorca tenía escurrimiento natural cero. Es decir, decía que naturalmente no pasaba agua por ahí, pero pasa agua por ahí. Entonces, cuando nosotros con un método matemáticamente robusto, de base física, hacemos estas estimaciones, podemos decirle, ¿sabe qué? Naturalmente debería estar pasando esta cantidad de agua. Y eso ciertamente que es una tremenda contribución, sobre todo para las cuencas conflictivas. Ahora, nuestro modelo tiene errores, como todas las cosas, pero es un error que se puede cuantificar y que ya no queda como a un criterio de experto o criterio de esta información deberíamos hacerla pública o no, sino que es algo más transparente. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación y por haber participado en este último seminario de recursos hídricos. Agradecemos también a Meliton, que nos acompañó en la jornada de hoy. Y bueno, con esto damos por finalizado el ciclo de seminarios en recursos hídricos y medio ambiente del año 2020, donde compartimos con los 7 académicos y académicas del Departamento de Ingeniería Civil y donde se repasaron temas que fueron desde el cambio climático, la ingeniería hidráulica y hasta la calidad de aguas. Así que te damos un pequeño espacio, Miguel, para que también tú puedas realizar las conclusiones con respecto a este ciclo y también con respecto a los temas que tú estás trabajando e investigando. Gracias, Carlos. Yo creo que es fundamental que como sociedad participemos, nos informemos y vayamos construyendo este lugar de la casa común, donde hay un solo río, las personas que toman el río arriba o lo toman abajo tienen sus propias necesidades, requieren vivir. Y es importante que lo que intentamos hacer desde la academia se transfiera finalmente al público, a los usuarios. Entonces, nosotros podemos ser pésimos comunicadores, ser fome, ser aburridos, hablar monótono, pero tratamos de hacer un esfuerzo para crear este puente. Y a veces necesitamos para ello la colaboración de todos. ¿Ya? Y eso es tremendamente fundamental porque de esa manera construimos una sociedad más inclusiva y más justa también en el tema del uso de agua. Muchas gracias, Miguel. Les recordamos a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales que los seminarios los pueden revisar en nuestro canal de YouTube del Departamento de Ingeniería Civil y nos pueden buscar como @TICUchile, como está acá atrás en mi fondo de pantalla. Por mi parte, agradezco el trabajo colaborativo realizado con el Par Explora RM Surponiente y a su equipo de trabajo. La verdad es que es bastante el equipo de trabajo que está trabajando para llevar a cabo estos seminarios de forma online. Hemos logrado llegar a todo el territorio nacional y, por qué no decirlo, también al territorio internacional. Creemos que es muy importante seguir extendiendo el trabajo de difusión y divulgación de las ciencias en este contexto en que las herramientas digitales pueden ser una oportunidad para dar a conocer el trabajo de los destacados académicos e investigadores de la facultad y también de la universidad. Y así también como de llegar a distintas comunidades e instituciones a través de estas iniciativas. Destacar la gestión de la profesora Ana Lucía Prieto, quien fue una de las propulsoras de esta actividad, y agradecer también a Natalia Bustamante, estudiante de doctorado de la facultad, quien colaboró activamente en la organización de esta actividad y puesta en marcha de los seminarios. Él es la persona que también nos estuvo ayudando a recabar las preguntas del público, ya que nos llegan muchas preguntas, así es que lamentamos no responderlas todas, pero nos vamos a comunicar con todas las personas que nos están comunicando en todos nuestros seminarios. Invito a Lucía que va a dar algunas palabras de cierre por parte del Par Explora. ¿Ya? Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias. Hola Miguel. Primero quiero agradecer la presentación de Miguel porque tuviste reflexiones tremendamente importantes, sobre todo para nosotros como Par Explora RM Surponiente. Nosotros realizamos esta actividad pensando en una iniciativa que se llama Ciencia Ciudadana, que lo hemos repetido a lo largo de todos los webinars, y la importancia que tiene esta iniciativa es lo que tú decías, Miguel, el poder acercar la ciencia a la comunidad. Y nosotros vamos a realizar durante este segundo semestre una investigación ciudadana que tiene carácter de colaborativo sobre los recursos hídricos. Por lo tanto, todo el aporte que has tenido tú, Miguel, y los demás académicos y académicas del Departamento de Ingeniería Civil ha sido un gran aporte para la formación de todos estos investigadores ciudadanos con los que vamos a trabajar.
Y como bien decía Carlos, estamos muy agradecidos de esta colaboración. Los invitamos a todos a seguir participando de las actividades tanto del Departamento de Ingeniería Civil como del Parexplora RM Surponiente, y que estén atentos a las novedades que vamos a tener para ustedes próximamente en Ciencia Ciudadana. Muchas gracias, Lucía, por esas palabras de cierre. Nosotros estamos colaborando activamente con el Parexplora, digitalmente, obviamente, en estos tiempos de pandemia, así que nos pueden seguir en @DicuChile, y estamos compartiendo también todas las actividades que están realizando el Parexplora. Muy interesante y para todo público. Agradezco a Lucía, a su equipo de trabajo, agradezco a Miguel y a todos los profesores que dictaron sus charlas, y también a Mellington, que nos acompañó en la jornada del día de hoy. Muchas gracias y esperamos verlo en las siguientes oportunidades en que nos podamos encontrar. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas Gracias. quienes estuvieron con nosotros.